Hola, hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos a este debate estudiantil internacional. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe, maestro, bienvenido. Nos acompaña el licenciado David Medina Ceballos, licenciado en Trabajo Social por la UNAM. Enseguida les vamos a dar todo lo que es su currículum, su presentación. Nos acompaña también el maestro Miguel. Bienvenido, maestro. Gracias. Y bueno, quiero iniciar también dando la bienvenida a las instituciones que siempre nos acompañan. Muchas gracias a la Ilustre Sociedad de Jurisconsultos México, ISJuris, a INCIFO, el Instituto Mexicano de Ciencias Forenses y Humanistas, muchas gracias. A mi amiga Fanny, muchas gracias, a la loca poeta forense. También saludamos a Perito Argentina, que nos acompaña, muchas gracias. Saludos a PROSEC Argentina también, a Colombia, a España y a todos los países que nos acompañan en todas las partes del mundo. Muchas gracias y bienvenidos a este evento estudiantil. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al primer debate estudiantil multidisciplinario. Me llena de felicidad estar aquí con todos ustedes, con los chicos, maestra, que van a estar con todo en este debate. Le damos también la más cordial bienvenida al maestro David. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y bueno, realmente este debate fue hecho, este proyecto más bien fue hecho con mucha dedicación. Aquí se va a notar lo que los alumnos aprenden en nuestras aulas, ¿vale? Me complace también presentarles al maestro Luis Alberto Gredilla Merino, directamente desde España para todo México. No sé si estamos conectados ya con él. Les voy a leer un poquito de su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España. Es máster universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia. Es experto universitario en análisis de la conducta criminal y máster y perito judicial en comunicación no verbal, y detección de mentiras. Máster en psicología social por la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina, con mención de excelencia académica. Colaborador universitario y ponente a nivel nacional e internacional, y actualmente es jefe de la Policía Judicial en la provincia de Álava, en España. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días en España, maestro. Hola, hola, maestro, bienvenido. Un fuerte abrazo, saludos desde España, un gusto, un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, Clara, muy amable. Adelante, maestro. Nosotros ahorita, pues bueno, estamos preparando a los muchachos, pero nos vamos a llenar de información que usted tiene para nosotros, de todo el conocimiento y la experiencia que usted nos puede compartir, maestro, acerca de este tema tan controversial que se ha suscitado desgraciadamente últimamente en las instituciones de educación a lo largo de todo el mundo. ¿Qué nos puede platicar al respecto, maestro? Muy bien, pues en primer lugar sí que quiero agradecer al Colegio Multidisciplinario de Ciencias Forenses de México y en concreto a ti, Clara Domínguez, esta invitación para participar en este debate académico sobre atentados en instituciones educativas que me parece tan importante y tan interesante, sobre todo si los que participan en este debate son los propios alumnos, que podrán sacar conclusiones seguro que muy interesantes y que se podrán exportar a futuro a aquellos lugares donde vayan a ser docentes o a impartir formación. En este caso, bueno, este curso donde se puede hablar, yo suelo impartir aquí en España sobre asesinos seriales o ese tipo de disfunciones, tiene evidentemente una duración. A ver, perdón. Sí, sí, decía que este curso tiene una duración bastante larga. Lo que voy a hacer es comprimir o por lo menos dar unas pinceladas sobre lo que es este fenómeno que vamos a tratar hoy, el fenómeno AMOC, como inicio de estos tiroteos que se están dando últimamente y en las noticias, sobre todo en Estados Unidos. La palabra, el síndrome AMOC es bastante antiguo. De hecho, proviene de la palabra malaya menhamot, que se traducía como matar y atacar con ira ciega. Por ello, en su propia cultura, estas personas que actuaban de esta forma
los llamaban los sin control. No solamente lo ubicamos en Malaya, en la zona de Malaya, sino que también en otros lugares de Asia, Occidente, incluso en el Pacífico, también se dieron fenómenos similares. Yo quiero recordar, por ejemplo, los que sean apasionados de los vikingos, cuando se habla de unos guerreros específicos que los llaman los Berserker, estos son unos guerreros que han elegidos no solamente por su corpulencia física y su fuerza, sino porque tomaban unas sustancias que les ponían en un estado alterado de conciencia, que sería, en este sentido, un síndrome AMOC, que les hacía atacar con fiereza y sin ningún problema, sin sentir dolor a sus enemigos. Entonces, también hay una película, por ejemplo, en Estados Unidos, que se hizo en el año 1993, que era Un día de furia, se llamó, que trataba este fenómeno. Una persona de repente se volvió loca, empezó a matar gente, etcétera. Quiero decir que es algo que tampoco es novedoso, que desde tiempos antiguos ya se dieron cuenta que había en determinados momentos personas que ante ciertos estímulos pues sufrían algún tipo de trastorno que les hacía matar. En el campo de la psiquiatría, este síndrome de AMOC se asocia con la cultura y se define como una explosión súbita y espontánea de rabia salvaje, que puede llevar a una persona, en este caso afectada, que corra, dice, armada y locamente con deseos de ataque y pueda matar animales, personas, todo aquello que se le atraviesan. Y esto sucede hasta que el sujeto se suicida o es inmovilizado. Esto en el campo de la psiquiatría ya se reflejó desde tiempos antiguos. Hay una cuestión muy interesante que los alumnos pueden consultar en internet, que es el manual DSM-4. DSM-4 es un manual de diagnóstico de los trastornos mentales. Para que se hagan un poquito la idea, ha estado de actualidad porque la psiquiatra doctora Anderson lo acaba de utilizar como referencia en este reciente caso del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, pues cuando hacía referencia al perfil psicológico, psiquiátrico de Amber Heard, utilizó este manual de diagnóstico de trastornos mentales DSM-4. Y aquí directamente en este manual también describe el síndrome de AMOC como un síndrome cultural, un episodio disociativo caracterizado por un periodo de depresión seguido de una manifestación de comportamiento agresivo, violento u homicida. También eso, dirigido a objetos y personas. Vemos que es muy similar al concepto genérico de psiquiatría, pero bueno, no es un concepto que, aunque quizás se haya descubierto en este momento, el síndrome de AMOC, que los estudiantes quizás lo estén descubriendo ahora, se conocía de bastante tiempo atrás. En el caso de los criminólogos, los que estudiamos la conducta humana o los que hacemos perfilación criminal, como es mi caso, cuando hablamos de síndrome AMOC, nos estamos refiriendo más concretamente a los asesinatos en masa que se producen, en este caso, en colegios o en determinados lugares de Estados Unidos. Y sí quería hacer referencia, como os decía, no tengo excesivo tiempo, sí quiero apuntar dos episodios, uno reciente y otro un poquito más antiguo, para que los estudiantes puedan recordar o bien puedan a futuro consultar en internet y que son los máximos exponentes de este fenómeno AMOC. El más cercano, por desgracia, y que todos tendremos todavía en nuestras retinas por las imágenes que hemos visto, ha sucedido el 24 de mayo, hace poquito tiempo. Recuerdan que Salvador Ramos, un adolescente de Texas de 18 años, pues en lo que es en la escuela de primaria Robb de Uvalde, en Texas, tras disparar primero a su abuela, fue a este colegio, a esta escuela, y mató a 19 niños y a 2 profesores que se le interpusieron. Después de cometer estos crímenes, huyó y murió abatido en un tiroteo con la policía. Y aquí empieza un poco el objeto de debate. Primero, ¿por qué este adolescente cometió estos hechos? Bueno, intentando hacer un poco un estudio y una perfilación de por qué pudo llevar a cabo este tan atroz hecho, bueno, parece ser que este adolescente sufría bullying desde muy pequeño, porque tenía problemas de tartamudeo, de dicción, problemas de hablar, ceceaba, era una persona, por tanto, muy tímida y a medida que iba creciendo, el acoso continuaba. En algún momento en las redes sociales parece que subió alguna imagen, pues no sé si con los labios pintados o especialmente remarcados, de empezar a llamar maricón, empezar otra vez a un duro acoso, incluso también, que esto también puede ser un objeto de reflexión,
le trataban de esta forma y se reían de él y le humillaban porque era pobre y no vestía adecuadamente. Todo esto le causó un malestar psicológico desde muy pequeño. Yo creo que se le puede determinar como una persona sociópata, un sociópata al que la sociedad le ha agredido desde muy joven y él lo único que se le ocurre para vengarse de esa sociedad es cometer una masacre que le haga vengarse de esta sociedad que le ha maltratado y que además haga que su nombre perdure en el futuro. De hecho, otro apunte que dejo por ahí para el debate posterior es si estuviésemos realmente vigilantes en las redes sociales, ¿podrían prevenirse este tipo de acciones? Porque media hora antes del asalto, este adolescente anunció en Facebook sus intenciones. Pero no solamente esto, días antes del ataque, a un ex compañero de clase le envió una fotografía donde se le veía con un arma de fuego y mucha munición. Y 4 días antes en Instagram, con lo cual estamos viendo diferentes redes sociales, os decía que 4 días antes en Instagram subió fotografías con 2 fusiles semiautomáticos, armados, cargados y gran cantidad de munición. Si hubiésemos estado vigilantes en las redes, ¿hubiésemos podido detectar esta conducta? Pues es probable. Y no solamente eso, y es el segundo debate que seguro que los estudiantes van a tener en mente y lo van a tratar, y es el acceso a las armas, el control de las armas. Este problema, que sucede tan frecuentemente en Estados Unidos, en el caso de España no lo tenemos en absoluto, porque el control de las armas está muy regulado. Solamente hay 4 grupos de personas que pueden tener acceso a las armas. Primero, los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluido el ejército. Punto número 2, los que ejercen funciones de seguridad privada, los vigilantes de seguridad que de alguna forma trabajan en furgones blindados, en bancos, etcétera, y tienen acceso a las armas. En tercer lugar, las personas que de alguna forma están amenazadas pueden ser personas que han recibido algún tipo de amenaza terrorista, algún tipo de amenaza de grupos organizados, o bien, por ejemplo, por su profesión necesitan una especial protección, como pueden ser joyeros, empresarios de alto nivel, etcétera. Y el último nivel y cuarto que permite armas en España es tiro olímpico. Fuera de estos 4 conceptos, nadie puede obtener armas. No, no es correcto. Sí se puede obtener armas de fuego si tú eres cazador. Tú te sacas una licencia de caza, indicas que eres cazador y puedes adquirir escopetas de caza. Pero hasta ahí. No puedes adquirir fusiles automáticos, no puedes adquirir fusiles de repetición, etcétera, etcétera. Con lo cual, el control de armas me parece algo fundamental y me imagino que será un debate muy importante, porque en este caso que hemos hablado, Salvador lo que hizo es comprar al menos una pistola y 2 fusiles automáticos de alto calibre, además de un chaleco antibalas. Si no tuviese acceso a esas armas, si no hubiese tenido acceso a esas armas, ¿hubiese hecho esa masacre? Hombre, con un cuchillo también se puede matar, ¿verdad? Pero va a ser más complicado porque requiere un contacto más directo. Las armas de fuego permiten matar a distancia y de forma indiscriminada. Luego este punto ahí para reflexión. ¿Por qué lo hizo? Porque sufría bullying, porque se convirtió en una persona sociopática que odiaba a la sociedad y quiso atentar contra ella, control de armas, esos puntitos. Y como segundo punto, porque ya tengo que ir cortando, soy consciente, como segundo punto de referencia, que también es muy interesante que se pueda analizar, incluso yo en el curso amplio que doy respecto a perfiles psicopáticos, aportamos imágenes de vídeo que he recuperado de este evento. Es el famoso evento del 20 de abril de 1999 en el Instituto Columbine de Estados Unidos. Aquí surgió, a partir de 1999, con este tiroteo que fue tan dramático y que ahora desarrollaremos un poquito, se inició el concepto de school shooting, que hasta ahora no se había reflejado porque nadie había interactuado de esa forma. Sí había habido ciertos tiroteos en empresas o en algún estadio de fútbol, pero en las escuelas nadie había entrado y había cometido masacres de esa intensidad. Porque recordemos, como os decía, que este 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Klebold entraron en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, y mataron a 12 estudiantes e hirieron a otros 24. Claro, ¿qué ocurre? Si analizamos un poco lo que hemos dicho anteriormente respecto al otro caso que os he comentado,
¿Cuáles eran sus condicionantes? ¿También fueron acosados desde jóvenes? ¿Que a uno le acosen desde joven es el único detonante que parece que puede explicar por qué se cometen estos crímenes? Pues en este caso parece que no es así. Eran de familias relativamente bien ubicadas, con lo cual no nos consta a los investigadores que sufriesen acoso desde pequeños, pero sí que vemos que ellos dos se retroalimentaban. Ellos en el año 1998 ya se conocían de tiempo atrás, pero en el año 1998, pues un año aproximadamente antes de cometer esta masacre en la escuela, fueron arrestados por la policía porque entraron en ciertos lugares a robar herramientas y diferentes equipamientos. ¿Pero por qué? Porque desde muchos años atrás ellos habían creado blogs, habían creado sitios web privados donde ellos vertían sus ideas sobre crímenes, incluso aportaban instrucciones para la fabricación de explosivos. Recordemos que en este atentado de Columbine fabricaron hasta 99 artefactos explosivos, pero eran tan rudimentarios y no estaban realmente tan bien ejecutados que ninguno de ellos funcionó ampliamente. Tenían preparado una masacre terrible. Con interés, lo que os digo, y con tiempo, podéis analizar este caso porque es el paradigma de los criminólogos, donde lo planificaron con mucho tiempo. Incluso ellos fueron acumulando armas lentamente. No fue algo que se les ocurrió de repente, sino que esa idea fue madurando con mucho tiempo. Ellos acumularon armas lentamente y, de hecho, incluso hacían prácticas de tiro. Se grababan y se ubicaron después en sus domicilios, cuando se hicieron los registros por parte de la policía, se ubicaron cintos de vídeo donde se veían las prácticas de tiro que ellos hacían para aumentar su destreza. Con lo cual, insisto, esto no ha sido súbito, no ha sido de repente se nos ocurre y lo hacemos. En los propios blogs también han colgado han colgado dibujos donde se veían a sí mismos, idealizados, cargados de explosivos, de armas. Yo soy cazador, pero ¿soy cazador de qué? Soy cazador de personas, jajaja, ¿no? Todo eso escrito en ciertas páginas, y yo me pregunto, ¿pero es que nadie se dio cuenta de que estos jóvenes con tanto tiempo atrás estaban elaborando esto? Bueno, hubo un detonante también. El 20 de abril, el mismo día del atentado en Columbine, 30 minutos antes del ataque, grabaron un vídeo despidiéndose de su familia y pidiéndoles disculpas, pero diciendo, bueno, pero esto es lo que hay, ¿no? Un poco resumiendo. ¿Cuál fue la causa? Que hemos dicho que no fue el bullying, no fue el maltrato desde pequeños. En principio se entiende que si ellos cometieron este tipo de masacre fue por unas ideas extremistas que tenían. En los diarios de Eric, uno de los dos, se encontraron referencias al racismo y teorías de Darwin, pero en versión supremacista, que decían que, bueno, que solamente las razas superiores estaban por encima de las inferiores y son las que tenían que prevalecer. De hecho, incluso cuando cometieron los crímenes, que iban local por local de este Columbine matando y rematando estudiantes, uno de los testigos que sobrevivió dice que Dylan profirió insultos racistas hacia un joven negro antes de matarle. Parece también que eran partidarios y muy próximos a las ideas nazistas y auténticamente entusiastas de Hitler. Con lo cual aquí lo que influye es la teoría o su idea supremacista. Entraron en un instituto donde había un porcentaje importante de gente de color negro e intentaron arrasar y matar. Pero también su idea, ¿cuál era? Prevalecer. La mayoría de las ideas de esta gente que comete crímenes y asesinatos es prevalecer en la historia. Ellos mismos lo dijeron. De hecho, y es una de las características también específicas de los síndromes Amok puros, como puede ser este, es que ellos no se van a dejar nunca ser cogidos por la policía. Su final fue cuando escucharon las sirenas de los vehículos de policía que se acercaban al instituto y oían ya que había una cantidad importante de policías en el exterior, como ellos no querían dejarse coger, lo tenían previsto y planificado. Se suicidaron allí mismo. En las propias imágenes que se han conservado de las cámaras de seguridad, se ve como ellos a la de tres se disparan a la vez, cada uno a sí mismo, uno con la escopeta, otro con la pistola, y se suicidan. Los cuerpos policiales, cuando hemos tenido o hemos hecho simulacros de prevención de este síndrome Amok, decíamos, igual que en otras circunstancias, cuando por ejemplo hay
un atrincheramiento de rehenes, supongamos en un banco, que alguien ha entrado a robar a un banco, el robo ha salido mal y al final se atrincheran con los rehenes. Ahí se llega discretamente, en muchos casos incluso sin las sirenas puestas, para ver si se les puede cazar saliendo o que no tengan percepción de cuántos cuerpos policiales hay en el exterior. En el caso del síndrome AMOC es lo contrario. Se pretende que se llegue allí con todo el sonido posible porque habitualmente esta gente que ha determinado llevar a cabo esta situación no quiere ser cogido, quiere culminar su obra maestra suicidándose, con lo cual, cuanto antes sean conscientes de que está llegando la policía, antes se suicidarán y dejarán de matar gente, ¿no? Y aquí vuelvo a lanzar lo mismo. Yo creo que es exactamente las mismas preguntas que nos hemos hecho con el apartado anterior. Si alguien hubiese estado más vigilante en las redes, ¿podrían haber detectado estas cuestiones? Hay una madre de uno de los chavales adolescentes, compañeros del colegio de estos dos, que sí que denunció que a su hijo le habían amenazado de forma como muy radical, que sabía que estaban metidos en blogs extremistas, que tenían ciertas ideas supremacistas, pero nadie le hizo caso. Con lo cual llegamos a la conclusión. Insisto, ¿nuestras autoridades policiales deberían estar más vigilantes? ¿Debería modificarse la ley para que ante ciertos indicios, al menos sospechosos o preocupantes, se pueda directamente intervenir? El control de las armas, ¿hasta qué punto entendemos que es importante? ¿Debe prevalecer, como en Estados Unidos, la segunda enmienda que permite que cada ciudadano se autoproteja y tenga armas de fuego? ¿O debemos limitarlo de forma importante para evitar masacres de este tipo? ¿Existe una cuestión intermedia? Son preguntas que me imagino que los estudiantes ya tenían más o menos en mente o que vosotros los profesores teníais en mente como para lanzarles, pero yo quiero, pues eso, dejarlas ahí sobre la mesa para, con la experiencia de los dos casos que hemos contado, que se pueda desarrollar y se pueda debatir. No sé si queréis alguna pregunta, alguna cuestión puntual antes de dejar paso a los siguientes ponentes, que yo sé que Yuridia, Félix está también ahí esperando y a vuestra disposición para estos momentos que todavía tengamos por aquí y os puede interesar alguna cuestión. Yo le agradezco. Espérame, no le escuché. Pregunta. Listo. Muchas gracias, maestro, por su gran intervención. Bastante interesante todo lo que nos comenta. La verdad es que estamos viviendo en un momento, situaciones muy complicadas, diría yo. La verdad es que ni siquiera encuentro el calificativo, pero son situaciones que son necesarias de platicar, de analizar para poder llegar a una posible solución. Estaríamos de acuerdo en que esta solución no va a suceder de un día para otro, sin embargo, nosotros tenemos que verificar qué podríamos hacer. Y en este sentido, maestro, ¿cuál sería su opinión? ¿Qué cree usted que podríamos hacer al respecto? Digo, usted nos acaba de conversar o de platicar diferentes situaciones que han acontecido. ¿Qué sería una solución de acuerdo a su perspectiva? ¿Qué opina al respecto? Bueno, evidentemente hemos de ubicarnos en cada país concreto con su legislación específica. Yo desde España lo tengo muy fácil en el sentido de que como nuestra legislación es muy restrictiva en el uso de las armas, lo tenemos sencillo en ese sentido, ¿no? Para que sí puede haber armas en el mercado negro, pero tampoco en las amplias cantidades que se mueven en Estados Unidos, que no me acuerdo la estadística, pero decía que las armas que había en Estados Unidos multiplicaban por no sé cuánto la ciudadanía, o sea que hay infinitas armas más que ciudadanos en Estados Unidos. Eso en España, por ejemplo, no pasaría. Pero en cualquiera de los países, independientemente, yo creo que tenemos como la mayoría de los males, igual que en el caso de la violencia sobre la mujer. ¿Qué es lo importante? Primero, la educación. La persona que esté educada, la persona que lleve una formación integral, una formación completa, difícilmente va a llegar a hacer estas cosas porque va a comprender que es algo que no se puede llevar a cabo, que no es la solución de nada, y la educación, empezando desde las familias y siguiendo en los lugares docentes, escuelas, etcétera, es fundamental. Y por otra parte, cómo no,
el gobierno, nuestros gobiernos, deben poner coto. Si nos situamos en Estados Unidos, que igual es el foco de mayor peligro o, digamos, el objeto de mayor debate, ya sabemos que hay dos corrientes muy enfrentadas. Está la Asociación del Rifle, tan potente en Estados Unidos, que parece que es un lobby contra el que nadie va a poder enfrentarse, ni el propio presidente actual se ve capaz de enfrentarse por el lobby tan potente que hay en el tema de las armas, y se están apuntando otras opciones. Están hablando de que incluso los profesores puedan ir armados a las clases. Yo no sé si veo a una profesora de primaria con niños de 7 años y un pistolón en la cintura. Es que igual es conceptos de culturas diferentes, pero no lo veo. Reforzar la seguridad, poner arcos de seguridad en nuestros colegios, poner vigilantes en las puertas. Hombre, pues entiendo que sí que impedirían que mucha gente de esta entrase, pero ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Estamos perdiendo nuestra libertad por no limitar el control de armas? ¿Qué es mejor? ¿Dejar las armas libres, pero luego tener que blindar nuestros colegios porque cualquier chalao puede entrar con un subfusil? Es complejo. Ya digo que para mí es fundamental la educación y luego también estar vigilantes. En cuanto una persona nos dé indicios o símbolos de que algo está pasando, de que algo no funciona bien en su cabeza, que los dibujos que hace, que los comentarios que hace en las redes sociales o las manifestaciones no están bien porque son los que promulgan la violencia, los que hablan de matar y asesinar, pues igual alguien tenía que plantearse si ese joven estaba bien, y prefiero pasarme de la raya y las instituciones pasarse un poquito más, pero prevenir que dejarlo no va a pasar nada, seguro que no pasa nada, y tenemos una masacre de 30 niños de 10 años encima de la mesa. Cada país debe estudiar sus circunstancias, pero la educación, primero, familiar, segundo, en las instituciones académicas, en todos los niveles, desde niños hasta universitarios, creo que tiene mucho que ver. Y no tengo la varita mágica. Si tuviese la varita mágica, pues sería fantástico, porque podíamos pasarla y terminar con este problema. Problema que, por desgracia, cada vez va a ir a más, porque otra de las cuestiones que estudiamos los criminólogos es los copycat. Todas estas personas que son imitadores. Oye, me ha encantado que esta persona quede reflejada en la historia, ya no se va a olvidar su nombre, pues yo también lo voy a hacer, porque mira, por lo menos voy a dejar un pozo mío en el futuro, pero un pozo matando gente no parece muy ético, pero hay muchos imitadores. Entonces, todo esto con la educación entiendo que se podría solventar o por lo menos atajar. A medida que la sociedad vayamos siendo más conscientes y seamos más conscientes, como decía, de lo que es éticamente correcto, de lo que está bien y lo que está mal, y el que tenga problemas, ayudarle a superarlos, es la única forma que se me ocurre, porque, por desgracia, como os decía, no hay varitas mágicas ahora mismo, ¿no? No os puedo explicar mucho más que estas 4 reflexiones. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro, por su participación, realmente bastante interesante. Fíjese que en ese sentido considero que compartimos la misma ideología. Obviamente comienza desde casa, ¿no? Es una situación cultural, debo decirlo, una situación cultural, pero nosotros considero como instituciones educativas tenemos un gran compromiso para con nuestros muchachos y como bien refería usted, maestro, hacer la observación, estar muy pendientes. Yo invito a todas las instituciones, directores de otros colegios, instituciones que nos acompañan en esta transmisión, maestros, que pongamos atención en nuestros muchachos. Muchas veces los muchachos tienen alguna problemática, algún foquito rojo que comencemos a observar, que lo hagamos notar y no para juzgar, sino para poder apoyar al muchacho o a la chica, saber de qué manera le podemos apoyar y, como bien refiere usted, maestro, evitar este tipo de situaciones. Creo que todos podemos contribuir un poquito con nuestro granito de arena. Sí, yo creo que es lo que decíamos. No existe la regla mágica, pero existen 4 pautas que creo que todos estaríamos de acuerdo. Educación, el gobierno tiene su papel importante y la regulación de armas. Es que no hay otro remedio. ¿Que me gusta mucho disparar? Bueno, pues voy a hacerlo al tiro olímpico.
En vez de disparar a la gente, voy a disparar una silueta, pero si me permiten el acceso a las armas y yo desfogo mis inquietudes en un tiro olímpico, pues voy a estar muy bien. Pero si yo lo que hago es coger armas con idea de matar gente, me grabo en vídeos, nadie me hace nada, empiezo a comprar armas, acumular, cosa buena no va a salir de ahí, eso está seguro, como se ha demostrado con el tiempo. Habría que endurecer los requisitos, no a cualquiera por el mero hecho de cumplir los 18 años. ¿Qué quieres, majo, ya? Venga, ¿tienes 18 años? Qué bien, venga, 3 pistolas, 16 escopetas y 5.000 cartuchos de munición. Pues eso no parece razonable, ¿verdad? Habría que llevar un control mucho más exhaustivo. Aquí, por ejemplo, para poder renovar tu licencia de armas, tienes que hacerte un examen psicológico. Hay unos especialistas que para renovarte tu licencia de armas te tienes que hacer un perfil psicológico y te analizan, por lo menos hay un filtro mínimo, no tan sencillo como ir a una armería, rellenar un panfleto y me llevo 3 pistolas y 16 fusiles. Hay que controlar. Cuando la educación no llegue, solo nos queda el control hasta que podamos sustituir el control por la educación. Yo creo que en tanto en cuanto haya más de uno, disminuirá el otro. Son no antagónicos. Más educación, seguramente hará falta menos control. Pero en tanto en cuanto no tengamos conciencia y no tengamos esa educación, habrá que aumentar el control. No veo otra solución. Maestro, muchísimas gracias. Le agradecemos bastante que se haya tomado el tiempo de ilustrarnos con tanto conocimiento. Le enviamos un gran saludo hasta España y estamos muy agradecidos con usted por el tiempo. Y bueno, lo dejamos descansar porque ya es de madrugada. Sí, yo ahora mismamente me voy a quitar la camisa, la corbata y la ropa y me voy a dormir porque son las 2 de la madrugada, con lo cual... Maestro, ya no nos diga más. Ahí os queda mucha tarde todavía para disfrutar y aquí ya la madrugada va rondando, enseguida va a amanecer. Así que encantado de verdad de haber colaborado con vosotros porque me parece fundamental todo lo que podamos hacer los docentes para compartir conocimientos y para establecer esos lazos es fundamental. Encantado y a vuestra disposición para futuras cuestiones, que podríamos hablar de cursos más detallados, sobre perfiles psicopáticos, todo aquello que parezca de interés. Encantado de compartir. Así que muchas gracias otra vez por la invitación, muchas gracias Clara por tu atención y por tu dedicación y si no tenéis ninguna cuestión más dejo el paso a otros ponentes que estarán deseando y yo cortaré la conexión y me iré a dormir un ratito. Querido maestro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta España y ya es un compromiso, lo estoy comprometiendo públicamente para que tengamos una entrevista y podamos platicar más profundamente de muchos temas muy interesantes. Para nosotros será un honor, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas madrugadas desde España. Buenas tardes allá en México. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Bien, continuamos entonces con el programa de este debate. La verdad es que muy cierto todo lo que dijo el maestro. Su currículum es extremadamente amplio. Los fuerte pero real. Sí, bastante fuerte. Pero bueno, también nos honra con su presencia la maestra Yuridia Félix Méndez. Les voy a leer un poquito de su currículum para que ella entre y de igual manera nos ilustre con tanto conocimiento, ¿vale? Es maestra en Política Criminal por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, con mención honorífica. Profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en donde imparte clases teóricas y de práctica de especialización sobre violencia en el ámbito escolar, dando énfasis en la exclusión, discriminación, rechazo, diserción, jóvenes y masculinidades. Es colaboradora en el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar de la UNAM, así como en la elaboración e implementación de estrategias y modelos de intervención desde el trabajo social. Maestra, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Colegio Interdisciplinario y bueno, sobre todo a la profesora Jimena que tuvo a consideración invitarme a este debate que organizaron en su plantel. Entonces, básicamente yo tengo algunos planteamientos. Obviamente
esta cuestión que me convoca, que es en relación a los atentados en instituciones educativas, ¿no? Me lleva como a pensar un poco, más bien jalarlo un poco hacia nuestro contexto mexicano, evidentemente pues, porque aquí estamos inscritos, aquí vivimos, ¿no? Y obviamente también porque el trabajo que he realizado pues tiene que ver mucho en escuelas secundarias y bueno, recientemente también hemos entrado a trabajar a nivel bachillerato. Entonces, básicamente me gustaría eso, que enfoquemos un poquito nuestra mirada hacia acá, en donde por supuesto no podemos hablar del mismo contexto, ¿no? En el que nos encontramos, o del que podemos aludir cuando hablamos sobre estos atentados en Texas, ¿no? El más reciente pues ya por ahí lo planteó el maestro Luis Alberto. Entonces el más reciente pero no el único, ¿no? Y que evidentemente pues ahí los contextos, las situaciones pues van permitiendo que esto sea posible de una u de otra manera, ¿no? Y en donde desafortunadamente pues están involucrados o están siendo partícipes los más jóvenes. Y bueno, recordemos también acá que en México básicamente pues me parece, si no estoy mal, por ahí el último fue en el año 2020, antes de entrar justamente a esta cuestión del confinamiento por la pandemia en Torreón, si no estoy mal. Y de ahí, bueno, algunas situaciones quizá un tanto esporádicas, que yo haciendo hace rato alguna revisión así rápida, pues sí nos encontramos con algunas situaciones, ¿no? De amenazas de tiroteos o de amenazas en ciertos planteles o hacia el suicidio y estas cuestiones, pero no es una constante que se presente en nuestro país, ¿no? O en nuestras escuelas. Entonces, evidentemente, sí pueden suceder, ¿no? Han ocurrido, pero no es como la constante en nuestras escuelas. Sí es cierto que hay otras situaciones a las que yo creo que tendríamos que mirar para atender estas situaciones y de cierta manera prevenirlas, ¿no? En ese sentido, bueno, a mí me gustaría hablar un poco en un marco general sobre esta cuestión de la violencia, ¿no? De la violencia en la que sí estamos inscritos y que evidentemente da pauta para muchas posibilidades y muchas expresiones en nuestras escuelas. Como bien yo decía, pues no se dan estas cuestiones de atentados, ¿no? En nuestras escuelas, pero sí tenemos muchas otras expresiones. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos hablar de esta cuestión de las peleas, ¿no? Que común o recientemente se viralizan en redes sociales, ¿no? También con esta cuestión de peleas precisamente entre estudiantes, entre los mismos estudiantes, pero por ahí también alguna nota reciente que se viralizó es esta cuestión de un profesor con un estudiante, ¿no? Y eso me parece fue en este año, y de una institución de educación superior. También esta cuestión, ¿no? De la introducción de armas o posesión de drogas, también de armas blancas sobre todo, y de introducción de drogas a nuestros planteles. Creo que eso es una cuestión que está muy presente, y por ahí en alguna que otra ocasión esta cuestión de relacionada a introducción de armas blancas, de apuñalar a alguien en nuestras escuelas. Y como por ahí refirió también el ponente anterior, pues también eso implica mayor contacto, ¿no? Mayor cercanía con el otro, que a diferencia de utilizar alguna otra arma. Entonces creo que importante es considerar esta cuestión del contexto. Evidentemente nosotros como México, ¿no? Que en esta sociedad en la que vivimos, nuestro contexto está marcado por una enorme descomposición social en la que obviamente permea la desigualdad, ¿no? Y tiene esta desigualdad desde económica, ¿no? Que obviamente va implicando o va impactando nuestras escuelas. Evidentemente el contexto en el que se inscriben, en el que se encuentran nuestras escuelas, pues va influyendo definitivamente en la violencia que se presenta en nuestros espacios dentro, ¿no? Entonces esta cuestión al final de cuentas se ha vuelto parte de nuestra vida, ¿no? En ella nos movemos, en ella interactuamos, y evidentemente también pues los contextos, a pesar de que hablamos, ¿no? De esta cuestión estructural de la violencia, de la inseguridad en la que nos encontramos como país, definitivamente hay regiones, hay zonas, estados en las que la violencia se expresa quizá de una forma más cruel,
que en otras, ¿no? Sin embargo, creo que al final de cuentas está marcado o está permitida o posibilitada por el contexto en el que ya referí. Entonces, hablar de violencia, ¿no? De violencia en general implica una cuestión también de dominio y sumisión. Por ahí algunos referentes que retomamos desde el seminario interdisciplinario sobre violencia escolar son las que plantean Juliana González, en el sentido, por ejemplo, de que la violencia es esta fuerza avasalladora, indómita, implacable, que impone, ¿no? Y que domina a los otros al final de cuentas, se vuelve una cuestión destructiva, opresiva. También en ese sentido Baró refiere que la violencia se presenta o se da en los espacios en donde es posible, en donde los permitimos y en donde obviamente no hay cierta atención sobre estas situaciones que están posibilitando la violencia. Al mismo tiempo, la violencia pues es un proceso que va deshumanizando, nos deja de importar el otro, ¿no? Como este otro con el que puedo interactuar como este otro como ser humano, ¿sí? Y bueno, también esta cuestión de la violencia pues genera un sentimiento también de poder y de invulnerabilidad, hacia quien la ejecuta. De cierta manera también creo que es importante referir que el manejo que se le hace de la violencia en los distintos planteles pues a veces es muy fragmentada, ¿no? Y creo que esto nos da pauta como a dividir, ¿no? En este caso también nosotros no hablamos solo del bullying en la escuela, porque el bullying la vemos como una expresión de la violencia y tenemos en cuenta otras expresiones que tienen que ver sí con el rechazo, sí con la discriminación, ¿no? Con la desconfianza también, que eso genera procesos que van posibilitando condiciones para que se den más o menos expresiones de violencia. Entonces, en ese sentido, pensemos que la violencia, ¿no? Contempla estas expresiones de diversas formas y en distintos espacios y también en la que participan todos los actores de la escuela, porque evidentemente tendemos a pensar o a contemplar que la violencia únicamente es responsabilidad de los jóvenes, ¿no? Desde que inicié yo el trabajo en los espacios escolares, normalmente lo que se hace es responsabilizar a los jóvenes y en primer lugar y en segundo a las familias, ¿no? Cierto es que las familias sí tienen mucha influencia, pero no son la única causante. Ya había planteado esta cuestión del contexto, ¿no? Como elemento, como estructura que ahí permite la convergencia de estas expresiones de violencia, y en ese sentido pues la familia influye, pero no es la causa. En este sentido también pues no vemos a la familia como la causante, ¿no? Sino es precisamente el espacio escolar en donde se da este encuentro de distintas expresiones, de distintas formas de ejercer, de llevar a cabo la violencia, y que termina repercutiendo al final de cuentas en los distintos actores de la comunidad escolar. Entonces, al final de cuentas, también los profesores no son parte de esta violencia que se ejecuta, que se realiza de distintas formas, la forma en que se dirigen a los estudiantes, la forma en que se busca sancionar, ¿no? Todos los lineamientos permitidos y cómo estos se aplican a la hora de manejar ciertos conflictos o ciertas situaciones que se presentan en las escuelas. Evidentemente también la violencia pues la planteamos desde esta cuestión de la individualización, ¿no? Pero pensémosla de una forma integral y no fragmentada, como suele hacerse, ¿no? Sobre todo respecto a manejarla en tipos de violencia. Ya decía yo que no hablamos solo del bullying, ¿no? Sino distintas expresiones, y eso nos permite ver el panorama tener un panorama mucho más abierto, ver todo ese abanico de expresiones que se dan en nuestros espacios y a partir de ella poder intervenir, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que en la violencia, ¿no? en México, y la violencia en nuestros espacios escolares es responsabilidad de todos, ¿no? De todos los que estamos en esos contextos inmediatos escolares, y también de quienes estamos de cierta manera de forma externa. Entonces, al final de cuentas, la sociedad, ¿no? Y como nos hemos ido estructurando en esta cuestión de aceptación, de normalización de la violencia, de que ahora desafortunadamente situaciones
como desapariciones, ¿no? Como los feminicidios, como muchas otras situaciones alarmantes ya han dejado precisamente de sorprendernos, ¿no? Y como lamentablemente pues nos hemos acostumbrado y las hemos asumido como parte de la cotidianidad de lo que sucede. Dígase de una cuestión más macro hasta una cuestión quizá muy específica que se da en el espacio escolar. Entonces, al final de cuentas, estamos, ¿no?, en una sociedad que vive, que se socializa, que convive siempre bajo riesgo, siempre en peligro, ¿no? Siempre andamos con miedo. Esa es una cuestión pues muy preocupante, el tener que vivir de esta forma, ¿no? También esta cuestión de manera general, cómo es que también se permite o se posibilita en otros estados, en otras partes de nuestro país, la participación también de niños, ¿no?, en distintos grupos organizados. Entonces, todas esas cuestiones que de manera general están presentes en nuestro país y que definitivamente van influyendo en nuestros espacios escolares. También creo yo, a resaltar una parte importante de la violencia que se da en nuestra sociedad, es esta que va relacionada al discurso que manejamos, ¿no? Comúnmente respecto a que ya nos acostumbramos a que si no te metes con ciertas personas, pues no pasa nada, ¿no? A esta cuestión del miedo que yo también decía, ¿no? Y unas voces que normalmente tenemos a recuperar sobre esta cuestión de que ganamos con andar asustados, ¿no? Damos gracias también porque con esta frase, gracias a Dios a mí no me ha pasado nada, ¿no? Entonces, todas esas frases que suelen o que solemos expresar comúnmente para bueno, más bien que dan cuenta de esta normalización en la que ya estamos inmersos como sociedad y evidentemente, como reitero, ¿no?, que se reproduce en los espacios escolares. Y bueno, cómo vemos la violencia en estos espacios escolares, no solo la vemos que sí tiene que ser que es una conducta deliberada, pero también que implica causar daño, ¿no? Y no solo física, a eso me refería también con la fragmentación que mencioné anteriormente, sino también con esta cuestión que tiene que ver con la burla sistemática, la discriminación, la exclusión, ¿no? El hecho de ver inferiores y tratar como inferiores a los demás, en este sentido a los demás compañeros, ¿no? En el caso de como la plantea Nelia Tello, que es la coordinadora del seminario, también la plantea como esta violencia que implica una forma relacional, ¿no? Y que también no se da solo dentro de los espacios escolares, sino que trasciende los espacios físicos. Ahora con la pandemia pues vimos, ¿no?, cómo muchas situaciones se exponenciaron, se llevaron a redes sociales y que si bien es cierto, antes de la pandemia, antes del confinamiento, ya se estaban trasladando, evidenciando en redes sociales, y que obviamente eso dificultaba la convivencia presencial ya en los espacios. Ahora lo vimos con mayor auge, ¿no? Y creo que de ahí tomamos muchas situaciones, o somos claros y las vimos, pero sin embargo siguen presentándose, ¿no? Y aunque la violencia en la escuela es un tema pues ya bastante trabajado, bastante abordado, seguimos ahí, ¿no?, con estas expresiones que siguen presentándose, que siguen trasladándose y están interconectados ya los espacios, ¿no?, el virtual, el presencial, pero sin embargo el punto importante es que siguen afectándose estas relaciones sociales, esta interacción entre todos los miembros de la comunidad escolar. Entender también que la violencia es un proceso relacional permite también entender que no está fuera o encima de los sujetos, ¿no?, sino que se da en el encuentro de estos mismos, en esta convivencia o en esta interacción que se da. Y también algo importante respecto a esto es que se mire como un problema, o tendría que mirarse como un problema colectivo y no como un problema en el que solo se responsabilice a algunos, ¿no? En este caso pues a los causantes de dichas situaciones en el espacio escolar, sea alguna situación que tenga que ver con golpes, ¿no?, que es algo también siempre lo más visible, es lo que reconocemos como violencia, y las cuestiones sutiles son las que pasamos desapercibidas. Entonces creo que estas situaciones desapercibidas o sutiles de violencia pues son las que quizá nos tendrían que preocupar un poquito más, ¿no?, porque están ahí, sin embargo las
dejamos pasar, dejamos que se sigan acrecentando, ¿no? Esta cuestión de cómo se va presentando el rechazo, de cómo se va aislando a ciertas personas, de cómo se van estableciendo las diferencias, ¿no? A quienes se van segregando de los grupos o de los minigrupos que se presentan en cada grupo, ¿no? Entonces esta cuestión de a quién se va agregando, a quién se va aceptando, evidentemente que eso trasciende, ¿no? Trasciende hacia la dinámica, trasciende a cómo nos podamos ir relacionando, cómo nuestros estudiantes o los jóvenes, ¿no? Se puedan ir relacionando con otros actores o con quienes no. Evidentemente, mientras más cerramos este margen, ¿no? de establecer redes con otros, más posibilidades, creo yo, tenemos de involucrarnos o de que nuestros jóvenes se involucren a cuestiones delictivas. Entonces, en esta violencia que vemos también, pues la vemos normalmente entre iguales, pero también se da aquella entre los no iguales, ¿no? Y a esta me refiero básicamente a la que se da en relación a los profesores y a los estudiantes. Para ir un poco cerrando, no sé cuánto tiempo me queda, espero hacerlo un poquito rápido, referir nada más que siempre o normalmente tendemos a ver la violencia como aquella que, por ahí la expresión también de la maestra Nelia, que refiere a esta cuestión de a gritos y sombrerazos, ¿no? La violencia que se da a gritos y sombrerazos, pues es la que fácilmente reconocemos, mientras que la sutil la dejamos a un lado. Entonces, evidentemente aquellas situaciones de violencia que nos parezcan alarmantes, como los golpes, los gritos, las peleas, ¿no? Las agresiones sexuales, esta cuestión que ya decíamos en la introducción de drogas o de armas blancas a la escuela, pues evidentemente si por ahí la nota lo saca, lo difunde, nos va a llamar la atención. Por supuesto que muchísimo más nos va a llamar la atención cuando suceda, como ya lo refería al principio, ¿no? Una cuestión en algún colegio donde un estudiante dispara, ¿no? O atenta contra la vida de los demás. Por supuesto que esta nos va a llamar más la atención, sin embargo, no, y es ahí a donde se suele poner énfasis, ¿no? Y entonces pedir que se refuerce estas medidas de mochila segura, de sendero seguro y otras medidas que se vuelven más restrictivas, ¿no? Y en algún momento también violentan los derechos de los y de las estudiantes. Entonces, creo que esas son las que sí de manera inmediata, ¿no? Pues se voltean a ver. Sin embargo, situaciones como ya lo referían, ¿no? Que se evidencian en otros espacios, en redes sociales, como también lo comentó el ponente anterior, pues las seguimos normalizando y las dejamos pues sí, las dejamos pasar, ¿no? Y bueno, decimos, bueno, es que así son los chavos de la secundaria, ¿no? Así se llevan y así resuelven sus problemas. Entonces creo que importante es voltear a mirar esas situaciones y atenderlas porque siguen presentes y evidentemente cada vez se pueden ir agravando o más que evidenciando, agravando y generando, posibilitando otros escenarios a los que evidentemente no queremos llegar, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, pero que pueden suceder, ¿no? Entonces creo que estas situaciones deben verse también desde esta perspectiva, no de la normalización, sino de cómo podemos atenderlos, ¿no? Estas cuestiones que ya yo decía, ¿no? Del rechazo, de cómo también se sanciona, de cómo se maneja a los estudiantes también siempre bajo la sospecha, de cómo se estigmatiza o se etiqueta a los jóvenes más conflictivos o que tienen situaciones más complicadas en la escuela, no solo en cuanto al desempeño escolar, sino a la forma en que interactúan o se llevan con sus profesores o entre los mismos estudiantes, cómo se hace el manejo de estos estudiantes. Y bueno, lo que nos hemos encontrado es que muchas veces, pues eso, se privilegia la exclusión, ¿no? Se expulsa, se sanciona, por ahí una nota que veía recientemente, y desde que empecé a trabajar en esto, pues seguimos viendo las mismas situaciones, ¿no? Se cambia de plantel, se impone alguna sanción, se manda a llamar a los papás, entonces siguen siendo sanciones o medidas restrictivas, me parece, lo podría referir desde ese punto, pero que al final de cuentas solo trasladan al joven como al joven problema, ¿no? A otro lado, y entonces pues nos deshacemos como institución de estos jóvenes
y evidentemente se va manejando, se va trasladando hacia espacios con menos posibilidades, ¿no? O espacios o escuelas quizá más que están en contextos más conflictivos, más violentos, con mayor inseguridad. Entonces evidentemente se va cerrando el círculo de posibilidades para ellos, ¿no? De verse, de asumirse de una forma diferente, e igual los llenan, ¿no? Ya en este contexto también que tenemos de incertidumbre. Entonces obviamente ellos van teniendo menos posibilidades de pensarse, de ser y de relacionarse con otras personas diferentes a las que se les, sí, con las que se les ha ido agrupando. No sé si quede clara esta idea, y en ese sentido pues creo que vamos posibilitando también, ¿no?, la expulsión de nuestros jóvenes de los espacios educativos, y por supuesto vamos posibilitando que se involucren en más situaciones relacionadas a la delincuencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que a grandes rasgos esta sería mi aportación. Creo que sí es muy importante seguir mirando estos espacios escolares, no solo en situaciones alarmantes o muy visibles, sino en situaciones que pasan el día a día, en lo cotidiano, y que evidentemente para cada escuela, si bien es cierto, hay ciertas particularidades, ciertas situaciones que caracterizan a nuestros espacios escolares, también es bien importante centrar nuestros diagnósticos y nuestras intervenciones en las particularidades o en las expresiones de violencia que pudiera tener cada institución educativa de acuerdo al contexto en el que está inmerso. Entonces, básicamente estas serían mis aportaciones. Yo espero que, bueno, algunos de mis comentarios pues sirvan como para también retribuir al debate de los estudiantes. Y bueno, si tienen alguna duda, pues aquí sigo para poderlas aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su aportación. Qué interesante lo que nos aborda usted. Nosotros como instituciones tenemos el gran compromiso de apoyar a los muchachos. Muchas veces, hace un momento comentábamos, la educación viene desde el hogar. Sin embargo, las instituciones jugamos un papel fundamental dentro de lo que es el apoyo emocional, inclusive hasta con situaciones que pasan en casa. Nosotros somos un gran apoyo para los muchachos y tenemos ese compromiso. Desgraciadamente, bueno, muchas instituciones quizá no lo ven de esa manera, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una parte muy, muy importante. Y maestra, quisiera preguntarle, dentro de sus actividades hay un punto bien interesante. ¿Qué pasa cuando los muchachos regresan al aula de clases? Acabamos de vivir un momento crucial para la humanidad como lo fue la pandemia. Realmente fue una situación bastante difícil, complicada, sobre todo para nuestros muchachos. Digo, tristemente acaban de pasar una situación bastante complicada. Algunos perdieron a papá, algunos a mamá, algunos a ambos, ¿no? Muy doloroso, a familiares muy queridos, hermanos. De esta situación, ¿qué podríamos decir, maestro? ¿Usted cómo percibió el regreso a clases? Porque bueno, inclusive ya estábamos habituados a la metodología de línea, de internet, y de repente, digo, no sé si a usted le pasó, pero de repente como que sí fue un poquito complicado. ¿Qué percibió usted, maestra, dentro de las aulas? Sí, claro. Bueno, creo que fue un regreso un tanto, pues ya anhelado, ¿no? Pero al final de cuentas creo que también se presentó como cierta resistencia a reincorporarnos, porque pues al final de cuentas fueron prácticamente 2 años en el que estuvimos pues alejados, ¿no? Encerrados de cierta manera, y creo que eso sí retribuyó en las habilidades que tenemos para convivir con los otros. Entonces obviamente hay a quien le costó más trabajo que a otros. Evidentemente ya buscamos esta cuestión de la interacción, pero creo que habría que considerar, ¿no? Yo creo que habría que ampliar también pues la investigación sobre esto de cómo regresamos, qué tantos conflictos o qué tantas situaciones de violencia se pueden seguir presentando
presentando o van a presentar también de forma diferente. Creo que algunas escuelas tardaron más en regresar que otras, y entonces, bueno, había aquí estudiantes que ni siquiera se conocían, ¿no? Entonces toda su interacción, todo su acercamiento había sido por estos espacios, por grupos de WhatsApp, ¿no? Por correos electrónicos. Entonces, algo que hemos podido observar en algunos acercamientos es precisamente que hay cierta lejanía, ¿no? Cierta lejanía, porque evidentemente no es lo mismo poderte contactar y estar de esta forma estableciendo cierta comunicación a partir de este medio y ya en hacerlo presencialmente. Entonces creo que ahí la convivencia de alguna manera se ve por algunos, no quiero decir que sea la generalidad, pero al menos en algunos espacios escolares que nos hemos acercado, sería esta cuestión de las diferentes formas de expresión de la violencia que puedan darse, ¿no? Que veníamos ya de esta cuestión de diferentes situaciones por medio de redes virtuales, y dos, también esta cuestión de cierta lejanía o cierto agrupamiento solo con algunos, obviamente con quienes pudiste conocer en este espacio de que te permitió, ¿no? Es esta cuestión virtual. Entonces yo creo que ahí pues habría que profundizar y ver qué otras expresiones de violencia se pueden dar, y también cómo de qué habilidades para convivir, y sobre todo creo yo para resolver los conflictos, ¿no? También se presentan dentro de las escuelas. Yo creo que por ahí más o menos sería mi aportación, maestra. Maestra, muchísimas gracias. De igual manera le agradecemos bastante que se haya tomado el tiempo para atendernos, principalmente, y sobre todo que nos ilustre con todo el conocimiento que tiene. No nos despedimos, seguimos aquí conectados con usted porque más adelante nos va a seguir dando su punto de vista con la participación de los muchachos. Así que seguimos conectados. Le enviamos un abrazo, muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, contamos con la presencia del licenciado David Medina Ceballos. Les voy a leer un poquito también de su currículum para que lo conozcan. Él es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Tiene una especialidad en tanatología y amplia experiencia en psiquiatría infantil, así como en clínicas de las emociones de adolescentes. Es colaborador en el programa de atención integral a niñas y niños víctimas de abuso sexual. Cuenta con la especialidad en el estudio de familia como propuesta para la intervención especializada de trabajo social. Licenciado, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenido, maestro. Gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Pues muchas gracias, de verdad te agradezco la invitación. Creo que este ejercicio es muy importante, no solamente para poder compartir desde las disciplinas de cada uno, sino para poder compartir desde esta situación personal que nosotros estamos permeando a esta sociedad en la que nos desarrollamos. Y justamente creo que desde ahí quiero comenzar y partir mi participación. Tenemos que entender que toda esta situación que está pasando y que toda esta situación que se está presentando ya no llega a ser específica de un lugar. Así ¿sale? es. Sino ya está comenzando a hacer esta situación multifactorial que está presentándose como en diferentes lugares, ¿no? Hablábamos la maestra Yuri hablaba hace un rato de un último episodio aquí en México, en Monterrey. El más próximo y el que ha estado ahorita como más en boga es el de Texas. Pero ¿qué está pasando? ¿Desde dónde o por qué se está presentando toda esta situación? Creo yo que vamos o tendríamos que hacer un análisis de este proceso social o de estos procesos sociales que cada uno lleva, ¿no? Hace un ratito platicaba, el ser humano tiene una situación y una educación y una formación social. ¿Desde dónde? Desde un núcleo social que es la familia. La familia te nutre de conocimientos, la familia te nutre de comportamientos, ¿no? Es la que rige tus comportamientos. Así es. Entonces, creo yo que esta situación multifactorial empieza ahí, ¿sale? Creo que es un primer punto de observación, un primer punto de atención
el cual es necesario entender y comprender, ¿sale? Ahora, el siguiente es esta situación social que ya se desarrolla. Un ser humano, un ser social que se inserta en una sociedad en la que, como bien mencionábamos y como bien sabemos, por lo menos en el ámbito mexicano, sabemos que es una sociedad machista, que es una sociedad violenta, que es una sociedad que ahorita tenemos muy en boga esta situación de los narcocorridos, ¿no? Sí, claro. Hace unos días en redes sociales revisaba y de verdad que es muy interesante este ejercicio. Yo creo que es súper interesante y súper enriquecedor. Un payaso dando un show para niños en un kinder, cantando canciones de narcocorridos. Ay, no es cierto, maestro. Sí. Ay, perdón, es que hasta me asusté. Entonces, estamos comenzando a normalizar, Sí. o estamos Qué pena, comenzando sí. a decir, esto es México, ¿no? Sí. Hace un ratito hablaba el maestro Luis. Tal vez si hubiéramos estado al pendiente de las redes sociales, esto se hubiera logrado contener. No sabemos, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay una situación multifactorial. Insisto, creo que voy a repetir mucho esta palabra de los multifactores, porque al final del día no solamente es el hartazgo social que ya tenía este chico por este bullying que le generaron. Ese es otro punto bien interesante, maestro, el bullying, que desgraciadamente viene sucediendo y vamos de menos a más. Sí, claro. Ahora, de Salvador Ramos, ¿qué conocemos? Creo que del tiroteo de Texas sabemos mucho. Sabemos a qué horas empezó, sabemos de qué calibre eran los rifles, sabemos que estos rifles los compró por su cumpleaños número 18, pero de Salvador Ramos, ¿qué conocemos? Claro. Sabemos que era un chico que le hacían bullying, que era un chico que tenía una situación de rezago social, ¿no? Sabemos que era un chico que no tenía una mamá presente, aguas. Tal vez sí la tenía, pero este chico, su mamá, no compartía tiempo. Y regresamos a este factor que yo decía hace un momento, ¿no? La familia. La familia es súper importante, la familia es súper necesaria en esta creación de seres sociales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este ser social se va a insertar en una sociedad que va a tener interacciones con otros. Esta relación que tengo con el otro, esta relación que, si bien puede ser una relación conflictiva, que puede ser una relación que genere una disrupción entre tú y yo, que por supuesto que va a generar conflicto y que por supuesto que va a generar un choque, ¿no? Entonces estamos comenzando a chocar y desde la situación familiar mexicana, y voy a aludir un poco a mi queridísimo Carlos Fuentes, ¿no? Que decía Carlos Fuentes, México es el país del chingón, ¿no? Y así lo expresa él. México es el país del chingón. Antes de ser chingando, él quiere ser el que chinga, ¿no? De verdad, es una situación que expresa Carlos Fuentes en uno de sus libros, y él así lo ve. Esa es la sociedad mexicana. Tristemente, ¿no? Y además de todo, maestro, qué interesante, porque además de todo, eso es lo que estamos mostrando al mundo. O sea, porque hablamos internamente de un núcleo social, familiar, cultural mexicano. Exacto. Pero es lo que mostramos al mundo. Sí, definitivo. Y esto que estoy tratando de poder poner en la mesa es con qué situación. En algún momento vamos a tener episodios como el de Texas. Y sí, el primero tal vez nos va a causar miedo, el segundo nos va a causar indignación, el tercero lo vamos a normalizar, ¿no? En algún momento, cuando comenzó el COVID, y lo digo desde esta situación porque ahorita me desempeño en un ámbito de la salud, pero cuando comienza el COVID, empezamos a portar un cubrebocas. Y no nos lo quitábamos, de verdad. Ese cubrebocas era parte de nuestra vida, sí, ¿no? De poder cuidar nuestra vida. Totalmente. Y en algún momento empezamos a decir, bueno, ya tenemos una vacuna, ya me lo puedo bajar. Bueno, ya tenemos 2 vacunas, ya puedo hablar con el otro sin este cubrebocas. En algún momento ya vamos a decir, bueno, ya tengo 3 vacunas, ya no lo necesito.
y comenzamos a normalizar, comenzamos a adaptarnos, comenzamos a hacer una cotidianeidad en la que ya no es que nos asuste, ya no es que nos permite, ¿ok? ¿Sale? Entonces, creo yo que es necesario la atención desde estos factores: el factor educacional, el factor familiar y el factor psicológico. Claro que sí, es muy necesario. En el factor educacional voy a referir a otro escritor en el libro de Un Mexicano Más de Juan Sánchez Andraca, cuando este maestro dice: ¿por qué podemos individualizar el castigo de un alumno, pero no podemos individualizar la atención que se le tiene que dar a un alumno? Claro, esa parte es interesante, es importantísima, maestro, porque nosotros considero como institución tenemos la obligación de detectar, hablaba hace un momento de los focos rojos, pero no nada más de poder detectar violencia, Exacto, sino también detectar depresión en algún muchacho y poder apoyarlo, ¿no? Exacto, sí. Este chico Salvador Ramos tenía una situación depresiva tremenda, o sea, tremenda. Tenía una mamá ausente, tenía un papá que jamás se hizo cargo de él. Si bien tenía una abuela, la abuela no tenía la capacidad para poder contener la situación de su nieto, ¿no? Y aparte este nieto que tenía un desgaste emocional y social por la situación que vivía en la escuela. En algún momento yo pensé en esta analogía, tal vez, no sé, tal vez un poco burda, ¿por qué no? Pero ¿qué diferencia tiene Salvador Ramos y el Joker? ¿No? Esta película del Joker, que en algún momento, de tanto que le están haciendo, de tanto que están atizando, impresionante, a mí me impresiona. en algún momento explota, ¿no? Y esto fue lo que pasó con Salvador Ramos, en algún momento explotó. Entonces, sí es necesario que como formadores de seres sociales tengamos la atención y la contención de estas necesidades que ellos van teniendo, ¿sale? Porque en algún momento, si no tenemos la atención, en algún momento esta necesidad se va a volver un foco rojo, ¿no? Y entonces va a existir un vacío, y entonces va a existir una necesidad de llenar ese vacío. Tal vez por eso Salvador Ramos hizo ese que hizo, ¿no? La necesidad de dar una atención a este vacío, a esta necesidad, ¿por qué no? Y por qué no decirlo de esa manera tan fría, a esta necesidad de venganza. Sí, claro, qué fuerte, pero es una realidad. Claro, sí, no. Y ahora, en esta situación, hace un momentito hablábamos, en la clínica de atención a niños y niñas víctimas de abuso sexual, se les brinda una atención integral. ¿A qué me refiero? Si bien la víctima es el niño, el contexto social es muy importante atenderlo, ¿no? Porque entonces vamos a intentar de reinsertar a esta persona a un contexto social del que salió victimizado, ¿no? Entonces hay que tratar de reinsertarlo. ¿Por qué estoy haciendo por qué estoy poniendo este tema en la mesa? Porque es necesario que una vez que identifiquemos estos focos rojos, una vez que contemos con la tabulación, por así decirlo, de las personas que pudieran llegar a ser un factor de violencia, es necesario también atender esta situación de la familia, ¿no? Podemos verlo desde una situación individual, sí, pero, insisto, ese no es el problema, es una situación multifactorial, que tiene más alrededor de, ¿no? Entonces sí es necesario construir, y si es necesario atender desde una mirada más integral, desde una mirada multidisciplinar, que pueda generar procesos, y hace rato lo comentaba, procesos de contención, ¿ok? Tal vez no de cambio, tal vez no de modificación, pero sí procesos de contención, procesos de concientización, concientizar al otro de la relación que tengo con el otro, ¿sale? Porque muchas veces, y justamente en esta situación que estamos viviendo, en esta competencia con el otro, estamos conscientes de lo que yo necesito, de lo que yo quiero y de lo que yo voy a hacer. Claro. Pero no del otro. Esta relación conflictiva no me hace consciente de que si bien
si es necesario atenderse, si es necesario contenerse, si es necesario comprenderse, también es necesario entender que estamos compartiendo un sistema social con otros, no nada más con otros, sino con otros, ¿no? Claro. Y eso es muy necesario y es muy importante de comprender. Es muy cierto, perdón, Nick, es muy cierto lo que dice el licenciado, pero bien, dejando de lado a Norteamérica, ¿no? Y este caso de Salvador Ramos y que causó mucha polémica y todo, acá en México, ¿qué tanto cree usted, licenciado, que influya la familia en este comportamiento agresivo, como bien lo dice? La familia es importantísima, insisto, es el primer contacto de socialización que tiene el ser humano. Es el primer contacto. Entonces, la familia es, si así lo pensamos, si así hacemos la analogía, la familia es la que va a aventar a este ser social, ¿no? Es quien va a decir, yo, familia, con mis múltiples situaciones, no sé, tal vez madre soltera, tal vez abuela, tal vez abuelos, tías, que educamos a este ser social, nosotros lo ponemos en funcionamiento de la sociedad. Entonces, sí es muy importante, sí es muy necesaria. A veces no tenemos esta paciencia de poder educar. Y eso no quiere decir que haya personas mejor educadas o mal educadas. Eso no quiere decir. Más bien tiene que darnos a entender que es necesario que pongamos atención en cómo estamos educando a estos seres sociales. ¿Okay? Si queremos contener, insisto con esta palabra, si queremos contener a todas estas expresiones violentas, a todas estas relaciones conflictivas que tenemos, entonces es necesario atender desde el núcleo de la sociedad, que es la familia, ¿no? Es súper necesario. En algún momento esta situación consciente de saber que hay diferentes tipos de familia, que hay diferentes tipos de culturas, que hay diferentes tipos de emociones, es necesario bajarla a estas familias para que ellas mismas entiendan cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, para poder dotar de esta socialización a sus miembros. Sí. Totalmente. Muchísimas gracias, licenciado. Es totalmente cierto lo que usted dice. Creo que mucho tiene que ver la familia en este ambiente que estamos viviendo últimamente con los jóvenes y esta área de la educación. Sí, claro. Le agradecemos bastante, sigue con nosotros acompañándonos, vamos a pasar a los chicos, ahora sí. Llegó el momento y pues bueno, nos va a seguir ilustrando. Sí, claro que sí, ¿vale? Con mucho gusto. Claro que sí, vamos a dar paso a un pequeño corte para poder presentar a nuestros muchachos que ya están detrás de cámaras, están súper contentos de participar el día de hoy y yo les pido que estemos muy atentos, que voten por su favorito. Digo, yo sé que en redes sociales han estado votando, sin embargo los voy a invitar, este es el momento, apoyen a su favorito. Las instrucciones vienen justamente en la página de Facebook, ahí arribita en donde estamos compartiendo el en vivo, para que voten por su favorito, para que den su opinión, por supuesto también. Si tienen alguna pregunta también es bienvenida. Este debate es para ustedes. Vamos al corte, muchas gracias. ¿A ti que buscas flexibilidad? Para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. Inscríbete.
Listo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Le agradecemos bastante a nuestros invitados por compartir su conocimiento con nuestros alumnos y obviamente con toda la gente que nos está sintonizando. Queremos enviar también un saludo especial a la gente que nos ve en España, en Argentina, en Colombia, en Bolivia y demás países del mundo en donde está llevándose a cabo esta transmisión en vivo. A continuación, ahora sí, el momento ha llegado. El momento esperado por todos. El momento esperado por todos. Daremos inicio a nuestro debate, ¿vale? Les recordamos que pueden seguir votando aquí abajo en los comentarios con una captura de pantalla de que ya le dieron like a la página y el nombre del participante por el que están votando. La dinámica de nuestro debate será la siguiente. Pasará el equipo al podio y nuestro invitado, el licenciado David Medina, lanzará la pregunta. Cada equipo tendrá 3 minutos exactos para dar una respuesta, ¿vale? La pregunta se va a cambiar cada 2 equipos. ¿Estamos entendidos todos? Entonces, al término de la ronda, uno de nuestros expertos, ya sea el licenciado David o la maestra Yuridia, dará su punto de vista de las respuestas de nuestros alumnos. Y bueno, sin más por el momento entonces, daremos inicio a nuestro debate multidisciplinario estudiantil. Pues vamos a enlazarnos en unos minutos más con nuestros alumnos. En este caso, bueno, son alumnos de la licenciatura en criminalística. Ellos ya están listos, están preparados, están esperando que les demos luz verde, pero también que les dé su voto. Les recordamos también para todos quienes nos acompañan, quienes deseen adquirir alguna constancia de este debate estudiantil, la pueden solicitar a los números que van a aparecer en pantalla. También por ahí tenemos ya en puerta, licenciado, nuestro campamento forense. Sí, súper interesante. Pues nuestro campamento forense es para todos ustedes, esperamos contar con su asistencia, es un gran evento, es un magno evento y este año, licenciado, tenemos el gusto de que se va a llevar a cabo de manera internacional. Así es, vamos a tener como invitados a gente, a peritos de fiscalías de Colombia, de España, también se va a transmitir en vivo en Argentina. Entonces esperamos que nos puedan acompañar. Es también abierto al público en general. Obviamente pidan informes aquí en la página del colegio o a los números que aparecen en pantalla para que puedan asistir a quien les guste todo este rollo de las ciencias forenses, ¿cierto, Licky? Así es, vamos a tener diferentes estaciones. Esto es, fíjate, va a estar bastante completo, bastante interesante. Vamos a hablar de balística, interna, externa, defectos, diferentes tipos de heridas. Vamos a hablar acerca de la identificación forense. Vamos a hacer análisis de restos óseos, porque bueno, nuestra actividad principal, licenciado, es la exhumación de restos. En fosas clandestinas. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar y sin más por el momento vamos a darle la palabra a nuestros alumnos Irene Paola y Denis Alejandro de la licenciatura en criminalística. Nuestro ilustre licenciado e invitado David les va a hacer una pregunta y entonces ellos tendrán 3 minutos exactos para contestarla, ¿vale? Damos inicio y maestro, por favor. Por favor, muchas gracias, perfecto. Entonces, chicos, desde su disciplina, ¿hasta dónde la familia es responsable del actuar de los agresores? Pues antes que nada, buenas tardes a todos, les agradecemos estar con nosotros. Nosotros sabemos que el núcleo familiar es algo fundamental dentro del aspecto para el estudiante, para la persona, para el entorno social. Para nosotros como criminalistas y criminólogos es importante desempeñar un buen desenvolvimiento social desde tu núcleo familiar, ya que es tu primer entorno social dentro de tu desenvolvimiento. Es importante que también entendamos los factores que pueden llegar a afectar a una persona desde un entorno familiar. Ya pueda ser violencia física, violencia psicológica. Es importante poder llevar a cabo y poder prevenir estos factores para que la persona, o en este caso el menor, la persona que esté sufriendo este tipo de abusos, pueda evitar desenvolverse con este mismo signos o patrones dentro de la sociedad. Es importante prevenir este tipo de acciones para poder emplear los factores que podemos nosotros como peritos, como criminalistas, como criminólogos,
desenvolver dentro de la sociedad. Es importante, no sé, ayudarlos con talleres, ayudarlos con entornos sociales que se sientan bien, porque la familia es importante que dé su desenvolvimiento, ya que, como les informo, es importante tener el desenvolvimiento de la familia para que no tengamos algún tipo de factor de riesgo que pueda tener algún tipo de prevención o que pueda tener algún tipo de factor que pueda afectar en futuras ocasiones. Bueno, estamos de acuerdo, tenemos entendido que desde la parte principal o fundamental, que es la familia, esa es la base para que podamos tener un crecimiento o un desenvolvimiento a nivel institucional, desde la infancia, la juventud, el poder tener la confianza de platicar con nuestros hijos. Nos corresponde a nosotros como padres tener el contacto con ellos para poder detectar esos focos rojos, saber en qué momento nuestros hijos están cambiando, están tomando una mala decisión, una mala determinación y salen del entorno social, ya que pueden, los factores pueden ser las personas con las que se juntan, ¿sí? Podemos de ahí ser un detonante en el cual nos va a tener o nos va a crear conflictos a nivel en crecimiento, ¿no? O sea, ya como adultos vamos a tener ciertas cuestiones emocionales que van a depender de lo que vamos a tener a un futuro, ¿no? Repito, a nosotros como padres, creo que es la primera instancia que nos corresponde dar esa iniciativa a nuestros hijos para que podamos tener un buen entorno social. Les agradecemos mucho y esperamos contar con su voto. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Fue excelente su participación. Les agradecemos bastante. ¿Cómo los ven, Lick? Pues bastante conscientes de la situación que estamos viviendo actualmente y creo que esa parte es lo más importante. Si te parece bien, licenciado, vamos a un pequeño corte para continuar con el siguiente equipo. Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. No olviden seguir votando, por favor. Está volviéndose loco esto de los votos. Voten por su equipo favorito. A continuación tenemos la presentación de el alumno Madian Padilla Hernández. Él es alumno de bachillerato técnico y, ¿por qué no se quiere quedar atrás? Nos va a ilustrar también con todo lo que ha aprendido en el colegio, ¿vale? Maestro, por favor, ¿nos ayuda? Perfecto. Entonces, Madian, según desde tu disciplina, ¿hasta dónde crees que la familia es responsable del actuar de los agresores? Buenas noches, primero que nada, y desde mi punto de vista, pues sí, la familia tiene mucho que ver, pues es el principal entorno donde te desarrollas, desde creces con tu familia básicamente, y lo que aprendes de ellos es lo que vas a efectuar en el entorno en la sociedad donde te desarrolles, ya sea en la escuela, en trabajo, en cualquier lugar al que vayas. Todo se verá relacionado con tu familia, básicamente. Entonces, si hay conflictos familiares y tú estás presente en ellos, aprendes de ellos y por lo tanto los vas a expresar ante la sociedad en la que te desarrolles. Entonces, desde mi disciplina no puedo decir mucho porque, no le encuentro un similar, pero a mi parecer, pues sí, o sea, son responsables hasta que el joven tenga los 18 años, que ya hace las cosas más por cuenta propia.
Ya fuera de otra cosa, puedo decir que si el joven comete otros actos que no tenían nada que ver con la educación que le dieron sus padres, pues eso ya tiene más que ver con otro entorno en el que se está desarrollando, porque puede que lo afecte mucho a como amigos y malas influencias que tenga por parte de otras personas. Entonces a veces la familia no siempre tiene mucho que ver a pesar de todo. Y bueno, no tengo mucho que decir porque, bueno, ese es más como mi punto de vista, no estoy muy relacionado con el tema. Bueno, gracias. Muchas gracias, María, no te preocupes, fue excelente tu participación. ¿Vamos a un corte, Lick, para pasar con la siguiente pregunta? Sí, no claro, seguimos? vamos a un corte. Es que la verdad, licenciado, estamos con el nervio a todo lo que da. Estamos con el nervio aquí a todo lo que da. Sí, estamos con el nervio. Sin embargo, vamos a dar paso a nuestro siguiente equipo, no sin antes irnos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí con nuestro debate multidisciplinario estudiantil y ahora es el turno de presentarles a Shendel Valencia y Víctor Hugo de la licenciatura en Pedagogía. Maestro, por favor, nos ayuda con su pregunta. Claro que sí, chicos. ¿Qué opinan sobre la idea de que los tiroteos y el bullying son causa de un tema racial? ¿Qué es lo que pasa? A consideración, seguimos pensando que el racismo es una principal causa de odio y eso no lo hemos podido sacar, no necesariamente en Estados Unidos o en otro país ha sucedido todo esto. En México, ¿por qué no odiamos tanto a la gente migrante? Nosotros nos apoyamos, pero en Estados Unidos no sé qué problema tengan. A lo mejor pasa desde sus ciertas raíces, su creencia, no lo sé, ellos se sienten dueños del país y quieren sacar a los migrantes. Ese es el odio que genera, pero ¿por qué en otros países no? Nosotros no tenemos ese odio y por eso no cometemos actividades que no se deben. Y no lo sé, tal vez puede ser que nosotros tengamos una mentalidad antepasada y ellos otra por lo que pasa en estas situaciones. También, como sabemos, este es una causa que se ha venido manejando desde mucho tiempo atrás. Esta es una causa que anteriormente no lo veíamos como algo tan cotidiano. Ahorita ya es algo cotidiano que se viene manejando muy fácilmente, como lo vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos es un país donde se puede conseguir un arma fácilmente. Es algo tan controversial que a los 18 años puedes adquirir un arma, pero a los 21 años todavía no tienes un voto. O sea, es algo que es un racismo tanto en su país para otros países, porque como comentábamos y como habíamos visto, en España a esa edad todavía se maneja a que no puedes portar un arma, te manejan test psicológicos, te hacen varios exámenes para ver si puedes portar un arma. Y aquí en Estados Unidos, pues es muy diferente. Entonces, es un tema de racismo, tanto en su mismo país
como para las personas que lo pueden, que la pueden portar. No es fácil, ni en su mismo país. Ahora imagínense si en nosotros aquí en México pudiéramos contar con esa ley de poder portar un arma. ¿Qué tipo de país estuviéramos hoy en día? Entonces, es muy grave lo que está pasando, pero pues cada quien ahora sí que en su país tienen sus creencias diferentes. Ahora sí que a nosotros como pedagogos nos toca informar a nuestros alumnos para que puedan salir adelante y no sigan los mismos pasos por más que sea necesario portar esa arma. Muchas gracias, chicos, excelente su participación. Más adelante aquí el maestro David, la maestra Yuridia nos van a ilustrar dando su punto de vista. Vamos a un corte comercial para que se prepare el siguiente equipo y regresamos, no tardamos nada y por favor sigan votando que esto está de locos. Regresamos, gracias. A ti que buscas flexibilidad para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. ¡Inscríbete ya! Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso al siguiente equipo, que bueno, en realidad a la siguiente participante, porque ella se aventó sola como buena mexicana. Estas somos las mujeres, las mujeres mexicanas. Tenemos a Leslie Español, alumna del diplomado en criminalística. Maestro, por favor. Perfecto. Leslie, igual, ¿qué opinas sobre la idea de que los tiroteos y el bullying son la causa de un tema racial? Buenas noches. Bueno, en mi opinión, considero que los tiroteos y el bullying son la causa de, pues básicamente no de un tema racial, no tanto de un tema racial, porque no se habla tanto en cuanto a razas u orígenes, religiones, sino esto viene de la mano de lo que es el entorno familiar. Si la familia empieza a demostrarle a los hijos desde pequeños que deben de demostrar algo de superioridad hacia los demás, obviamente pues los niños van a crecer en esa ideología, aunque no tenga nada que ver la raza, porque los niños crecen siendo pues básicamente pues tratan de integrarse entre sus mismos, pero conforme van creciendo y a la sociedad en el entorno en el que se desenvuelven, esto pues va a generar su cambio de comportamiento, su cambio de ideología, y por ello es que yo considero que el tema de los tiroteos, en cuanto a tiroteos, probablemente sí pueda llegar a ser en Estados Unidos un tema racial, porque la gran mayoría de las personas que residen en Estados Unidos son inmigrantes, y esto lo hacen, ¿por qué? Por tratar de tener una mejoría en su vida, ya sea económica y en diferentes aspectos. Entonces los inmigrantes son los que han hecho que Estados Unidos vaya creciendo conforme a economía, y los mismos estadounidenses no tienen ese pensamiento de que por los mismos inmigrantes es que han estado aumentando su economía y diferentes aspectos en cuanto al Estado. También es importante tomar en cuenta que los mexicanos son los más
pues sí, acosados en Estados Unidos. Y pues ellos son los que, por los mexicanos y de algunos otros países, son los que han estado aumentando el crecimiento económico de Estados Unidos. Y pues básicamente los tiroteos en cuanto a Salvador Ramos, podemos tomar en cuenta que él no fue un tema racial, sino fue algo que venía desde su pensamiento y su abandono familiar, su entorno familiar. Esto es lo que provocó que Salvador Ramos fuera a hacer un tiroteo y no tanto en tema racial. Es por ello que, pues, en mi opinión, no es un poco más el tema familiar que algo racial o algún otro aspecto. Muchísimas gracias, Leslie, gracias por tu participación. De igual manera, más adelante el maestro David te dará un punto de vista con lo que observó de tu discurso, ¿vale? Vamos a un siguiente corte para que se prepare el siguiente equipo y entonces hagamos un cambio más de pregunta. Sigan votando, por favor. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso al siguiente equipo. Este está conformado por Elizabeth Ventura y Nandy Rodríguez. Ellas son estudiantes de la licenciatura en Derecho. Maestro, por favor, nos ilustra con su pregunta. Chicas, ¿qué opinan sobre la postura que toman los presidentes acerca de los tiroteos y bullying en las escuelas? Bueno, a mí me parece importante resaltar específicamente hablando de Estados Unidos en cuanto a su legislación. Es importante resaltar que el contexto histórico del país es de una cultura armamentista y esto se debe a que la aportación de armas está protegida en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, desde ahí vemos una cultura de que el portar un arma es un derecho de los norteamericanos. Si bien es cierto que en Estados Unidos la gente y el comercio de armas está permeado en la sociedad, es muy importante resaltar que la postura de los presidentes o de los mandatarios de este país tiene dos corrientes. Por un lado, la de los demócratas, que son quienes han llevado a mesa de debate y al Senado la legislación en el tema de armas y que no se ha logrado dar, que se legisle en favor de que se haga un marco regulatorio en este aspecto. No se ha podido dar, ¿por qué? Porque para que este tema pueda ser relevado a lo que es ahorita la enmienda, lo que conocemos ahorita como el derecho del norteamericano a portar un arma, necesita más de 60 votos y no se puede lograr, porque la otra corriente política en Estados Unidos, que es la de los republicanos y es pro armas, está muy financiada, si es bueno decirlo y también y mencionarlo, están financiados en sus contiendas políticas por la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, ahí vemos una importante controversia en Estados Unidos a lo largo de todos estos años. ¿Por qué? Porque, como lo mencionan los demócratas, la segunda enmienda ya no obedece a la actualidad del acontecer del país. Y bueno, en relación y hablando en esto de Estados Unidos, también cabe destacar, en mi opinión, sobre un presidente pasado, Donald Trump, que a mí me parece que al igual hizo que perpetuara esto, al tratar de poner en contra tanto a los mexicanos como a los estadounidenses, haciendo una distinción, incluso
por los temas raciales, temas socioeconómicos, denigrando al país de México. Esto que da a notar, entonces, una rivalidad de gran importancia que hasta ahorita ha dejado huella. ¿Por qué? Porque ahora los tiroteos, tanto de mentados blancos contra negros, eso es muy importante, como el ejemplo del tiroteo que hubo en una tienda departamental sobre un norteamericano que entró a disparar a personas de color y terminando con su vida. Entonces, esto quiere decir que igual, eso es un gran detonante, tanto la sociedad, la familia, como el tema racial. Y eso es muy importante. Nosotros también, como estudiantes de la carrera de Derecho, queremos hacer la invitación a la ciudadanía que hagan conciencia sobre este tema y la legislación de las armas en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas, padrísimo. Les agradecemos bastante su participación. Les dejamos una cápsula más para poder dar paso a la siguiente participante. Sigan votando, por favor, continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Por favor, sigan votando. Vamos a dar paso a la participación de Mariana Colín Lezama. Ella es estudiante de la licenciatura en criminalística. Maestro, por favor, ¿nos ayuda? Perfecto. Hablando en específico, en este caso reciente de Texas, ¿cuál consideras que fue el motivo de Salvador Ramos para poder realizar lo que hizo? Claro, bueno, como sabemos, un criminal siempre tiene motivos para cometer un crimen y toda violencia tiene una consecuencia a largo, corto y mediano plazo. Como sabemos, este joven de 18 años padecía de acoso escolar ya que tartamudeaba y cesaba mucho, entre otros aspectos. Bueno, también tenemos como consecuencia padres ausentes del joven y, bueno, también pudo haber cometido este delito, pues sí, por tenerle rencor a la sociedad, siendo muy aparte de que él ya no se sentía invisible para la sociedad porque se dio a demostrar de una manera. Y como sabemos también el vínculo de la familia, el núcleo familiar involucra mucho en la conducta de este. También, por otro lado, quiero atribuir, quiero argumentar algo que exclamó Joe Biden. Él dijo que estaba en contra de esta situación ya que estas situaciones no pasan en ninguna otra nación, solamente en Estados Unidos, y que él está en contra de la venta y renta de armas de fuego, que quiere que se controlen. Por otro lado, quiero comentar que el joven también jugaba videojuegos violentos y desde entonces comenzó a tener una conducta muy diferente en su personalidad y forma de vestir. Y pues, no sé, quería decir también que cómo podemos erradicar la violencia y sería de una forma desde casa, ya que desde casa viene toda la base. Bueno, tiene como consecuencia la conducta que tenemos en el ambiente de la casa. También involucra mucho el ambiente social en el que se involucra el individuo, como las costumbres, tradiciones, ambiente familiar, como también la convivencia con los padres, entre otros.
¿qué más podría decir? Y como otra cosa, bueno, quería comentar, a lo mejor no va mucho al tema, pero en México también sufren mucha violencia los niños indígenas de comunidades, ya que estos están obligados a cambiar su lenguaje materno para no sufrir de violencia escolar. Y pues también no tienen... Bueno, también no tienen el apoyo del gobierno. Vale, muchas gracias, Mariana. Recordemos, estuvo excelente tu participación. Recordemos que los alumnos tienen 3 minutos exactos para dar una contestación a la pregunta que les hace el licenciado David, ¿vale? Si se pasan de tiempo, entonces se les corta la palabra. Exacto, no, y además el nervio, licenciado, Sí, el nervio está todo lo que da. con todo. Sí, cabe mencionar que se prepararon bastante, sin embargo, el nervio, y de repente, efectivamente, como bien refieres, bueno, tienen 3 minutos solamente y después de eso se acaba el tiempo de su participación. Pero, maestro, vamos a dar paso a otro corte, si te parece bien. Claro que sí. Para ver al siguiente equipo. En un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar paso a la última participación. Este equipo está integrado por Noemí Crespo y Alexander González. Ellos son estudiantes de la licenciatura en Psicología Clínica. Maestro, por favor, nos ayuda con la última pregunta para estos chicos. Claro que sí. Una vez más, chicos, ¿cuál consideras que fue el motivo de Salvador Ramos para realizar este acto en Uvalde, Texas? Okay. Buenas noches. Los diferentes motivos que tuvo Salvador Ramos, tanto por el bullying y otras cuestiones. Hay una hipótesis en la cual se dice que Salvador Ramos mató a estos niños inocentes de pequeña edad porque él no tuvo esa infancia que él necesitaba. Salvador Ramos era una persona patológicamente desde chico, ya tenía ese gen de ser un sociópata, porque habían factores rojos, tanto de que maltrataba animales, incluso en Instagram subió algunas fotos de que iba a tirotear la escuela. Lamentablemente las plataformas de internet no hicieron nada, no tomaron este caso. Entonces, tantos factores de Salvador Ramos, tanto la genética de que su mamá fuera alcohólica, drogadicta, no tener a su padre, incluso unos meses antes peleaba con su abuela, o sea, ya era una persona con ese foco rojo del cual nosotros como familia o como sociedad no nos damos cuenta. Exactamente. Ya sabemos que él traía un problema genético, puesto que, como refería, su mamá ya era adicta. Entonces, obviamente, ya había problemas con él desde que él era pequeño. Ya había focos rojos porque también ya había maltrato animal, y sin en cambio, el tener la ausencia de sus padres, su padre por abandono, su madre por sus adicciones, obviamente no se dieron cuenta. Por eso es que suscitó esta situación. Él en redes sociales había subido fotos de pistolas y nadie se percató en ese momento. Yo creo que ha de haber pensado que nadie iba a tomar en cuenta estas situaciones. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos es muy común el uso de armas. Aparte de eso, pues él, como dice mi compañero, pues... Hubieron muchos factores en el cual Salvador Ramos, les digo, por esa razón decidió a los niños pequeños, porque se supone que él no tuvo esa infancia que él tuvo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no atacó a los jóvenes de su misma edad, lo que pasó en la masacre de Columbine, que fue en el 99?
Esa fue la razón. Entonces es una pequeña hipótesis de por Salvador Ramos, que no tuvo esa infancia, por eso atacó a los niños pequeños. Y aparte por el bullying escolar que había, él tartamudeaba mucho, entonces esa también fue la situación. Muchas gracias, chicos, agradecemos bastante su participación. Nos vamos a enlazar en este momento con la maestra Yuridia Félix para que nos dé su opinión de la participación de los chicos, ya para cerrar. Maestra, ¿cómo los ve? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, maestra? Estamos teniendo por ahí, bueno, estamos tratando de enlazarnos con la maestra, tenemos por ahí algunos problemitas, pero maestro, ¿cuál es su opinión acerca de la participación de nuestros muchachos? Creo yo que los chicos tienen muy definido toda esta situación desde sus disciplinas de conocimiento. Tal vez ahorita los nervios pues nos traicionan, ¿no? Sí. La de estar frente a la cámara, pues sí, sí traiciona un poco, y sobre todo porque sabes que te están escuchando una comunidad muy grande, ¿no? Como hace un momento mencionábamos, pero creo que lo platicaba hace un momento con usted, maestra, hablar desde el conocimiento, desde esta disciplina que estamos adaptando, pero hablar desde la personalidad, desde lo propio, creo que es muy importante. Y creo que yo hablaba hace un rato, ¿no?, de volvernos conscientes. Creo que la concientización que tienen estos alumnos es muy importante y es muy necesaria para poder encaminar su actual profesional, ¿no? Creo que se han desenvuelto muy bien y creo que han tenido algunas participaciones muy acertadas, pero sí es necesario ahondar en el tema, sí es necesario proponer desde cada una de las disciplinas del conocimiento que nuestros alumnos están adoptando y adaptando. Perfecto, maestro. Usted, desde su óptica, ¿usted propondría implementar dentro de las instituciones algún programa especial? Híjoles, creo que es súper necesario. Okay. No hay, definitivo no hay. Por más que exista el Mochila Segura, por más que exista Escuela para Padres, por más que exista esta situación esta intención de poder contener, yo creo que sí, no existe aún un programa que identifique y detecte esos focos rojos que son necesarios tomar en cuenta para poder, insisto, contener toda esta situación de violencia que se está generando. Es muy necesario, y creo que no solamente desde una disciplina, no solamente desde un conocimiento, sino desde este conocimiento multidisciplinario que es muy necesario implementar, no solamente en las escuelas, sino también en todas y cada una de las instituciones que tienen interacción con la sociedad. Claro, maestro, muchísimas gracias. Es muy cierto lo que dice. Creo que el hecho de la educación de casa influye bastante en el actuar, ¿no? De cómo nos comportamos ante la sociedad. Vamos a ver qué opina la maestra Yuridia Félix. Ya nos pudimos enlazar con ella acerca de lo que escuchó de nuestros muchachos. Maestra, ¿nos escucha? Sí, claro, sí, estuve atenta haciendo algunas anotaciones de las aportaciones de todos los chicos. Entonces, yo creo que a destacar, creo que bueno, de varios elementos, ¿no? Yo quiero resaltar ya en conjunto, porque creo que las preguntas eran muy particulares y muchas se fueron como en función a ver una causa específica, ¿no?, sobre estas situaciones que acontecen digamos, pues allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que hablar de manera separada de bullying, hablar de manera separada de la familia, hablar de manera separada del racismo, ¿no? Y de quizá esta cuestión, por ahí mencionaron videojuegos, hablar de también esta cuestión de drogas, son como varios elementos que por ahí estuvieron y que yo en general los manejaría como un conjunto, ¿no? Sin ir más allá de responsabilizar a alguien en específico y sobre todo que manejamos desde la complejidad de cómo entendemos un problema, de cómo entendemos
cómo nos acercamos, ¿no?, a comprenderlo, para poder describirlo, para poder analizarlo y en ese sentido para poder intervenir y dar posibles o poder facilitar algunas estrategias para el cambio, para que no acontezcan estas situaciones. Creo que yo lo vería desde esta forma compleja, integral, en donde se articulan diversos elementos, no solo uno como única causa, que si bien es cierto que la familia influye, ¿no?, y tiene sus determinaciones, así como la cuestión psicológica o mental de cada individuo, sí son importantes, pero al final de cuentas la confluencia de todas estas situaciones, ¿no?, el bullying, las drogas, la cuestión también de la carencia de ciertas figuras paternas o maternas, ¿no?, que sí influyen, pero también si nos vamos como a responsabilizar y a ver solo una causa en la cuestión de la familia, entonces cabría preguntarnos por qué hay otras familias o otros jóvenes, ¿no?, que tienen esas mismas condiciones de familia o ausencia, ¿no?, de ciertas figuras y no llegan a cometer estas situaciones, entonces, o estos actos, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas tiene que mirarse desde esta cuestión compleja, articulada, donde se intersectan diversos elementos, que también el bullying no es la única causa, ¿no?, que hay otras, porque evidentemente recordemos que el bullying se da entre dos actores, ¿no?, normalmente entre iguales, y que se vuelve constante y repetitiva, pero no solo fue el bullying, ¿no?, no solo fue cierta conducta reiterativa de uno hacia otro, sino también de la no aceptación hacia esa diferencia que este chico representaba, ¿no? Entonces veámoslo todo de manera conjunta y articulada, inscrita también en el contexto en el que se encuentra, que evidentemente es posible que acontezcan estas situaciones, ¿no? Yo ya refería ahí esta cuestión de Baró, que si la violencia sucede es porque es posible que suceda, porque el contexto te lo está permitiendo. Entonces, si es posible, como ya lo comentaban algunas chicas, ¿no?, que la normativa permite que se pueda acceder a las armas, pues evidentemente quien tenga todo este conjunto de situaciones y haya una posibilidad, ¿no?, de ejercerla, pues la va a ejercer, ¿sí? Porque es posible, porque el medio, las instancias, la sociedad te lo está permitiendo. Entonces yo cerraría con contribución a esto, a mirarlo de forma integral, ¿no? Me parece interesante cómo también las aportaciones fueron de distintas áreas, que al final de cuentas creo que eso es parte de verlo de esta forma multidisciplinaria, y en donde para la atención, prevención de estas situaciones evidentemente tenemos cabida todas las profesiones, pero sí de una forma muy articulada que al final de cuentas permita pues atenderlas, ¿no?, prevenirlas en los distintos espacios en los que podemos desempeñarnos. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, maestra. Le agradecemos bastante que se haya tomado el tiempo, reitero una vez más, de acompañarnos y de ilustrarnos con todo su conocimiento. Le mandamos un enorme saludo y un enorme abrazo. Y bueno, seguimos en contacto, maestra. Ojalá que más adelante pueda venir de manera presencial y regalarnos una entrevista para archivos de investigación, ¿cierto, Liv? Cierto, maestra, yo la voy a comprometer para que usted venga y nos permita hacer una entrevista aquí en vivo en nuestro programa de archivos de investigación. Para nosotros va a ser un verdadero honor tenerla como invitada del programa. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos, hasta pronto. Un fuerte abrazo, maestra, muchísimas gracias por su participación. Bueno, entonces, sin más por el momento, damos por finalizada la participación de los chicos en el primer debate multidisciplinario estudiantil con el tema atentados en instituciones educativas. ¿Cuál es tu opinión? Les agradecemos también enormemente. Vamos a decir al ganador el día sábado. Este sábado vamos nosotros a anunciar en la página oficial del colegio quién ganó ese premio que todos anhelan
Y que sigan votando. Sí, claro, sí, sigan votando, pueden seguir votando, los votos van a seguirse tomando en cuenta hasta el día sábado. Maestro, usted también vote por su favorito. Claro que sí, así será, por supuesto. Sí, maestro, vote por su favorito. Perdón, una falla técnica. Perdón, una disculpa. Eso quiere decir, maestro, licenciado, que estamos totalmente en vivo. Para quien diga que es un programa grabado, no, estamos en vivo, trabajando horas extras, que nadie nos va a pagar. Ah, no, ¿verdad? Ese no era el tema. Bueno, entonces, maestro, le decía, vote también por su favorito. De igual manera, maestro, le agradecemos enormemente su participación y también ya está comprometido para venir a esta revista Archivos de Investigación. Un gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De verdad que muy enriquecedor este ejercicio. Creo que es necesario que se siga realizando. Es muy necesario porque construye conocimiento y conocimiento del bueno. Creo que eso es necesario también para el actuar de nuestros profesionales. Así es, maestro, pues lo que nosotros podemos aportar como institución, ahí está, nuestro granito de arena. Pues bueno, licenciado, ¿qué tenemos por ahí? Platícanos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos bastantes proyectos, bastantes eventos para todos ustedes. Platícanos un poquito. Bien, pues queremos extenderles la invitación a quienes nos están viendo y quienes vean más adelante este video a el campamento forense. Recuerden, va a ser, si no me equivoco, corríjame, en octubre. Te corrijo. Cambiamos fecha. Tenemos fecha de 24 de septiembre. Sábado 24 de septiembre. Para todos nuestros seguidores de España, de Argentina, de Colombia, de todas las partes del mundo que nos quieran acompañar. Este año, licenciado, tenemos por primera vez, maestro cordialmente invitado. Tenemos nuestro campamento forense internacional. Nuestro 8º campamento forense internacional. Los esperamos. Es un magno evento que nosotros realizamos con mucho gusto para todos ustedes año con año. No se queden fuera. Por ahí van a aparecer nuestros números de WhatsApp para que comiencen a preguntar, a registrarse. En la página del colegio, licenciado, también aparece toda la información. Bueno, va a aparecer. Va a aparecer toda la información. Pónganse en contacto con nosotros para que se puedan registrar. ¿Y qué más tenemos, licenciado? Pues, Cuéntenos. Pues aquí en el colegio estamos echando la casa por la ventana. Tenemos este próximo viernes el taller gratuito de dactiloscopía, ¿cierto, Lick? Cierto. Tenemos un experto en la materia. Viene a visitarnos el perito Napoleón Carrillo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Es un experto, los invitamos a que vengan. Es totalmente gratuito. Para todos, gratuito. Como bien dices, estamos echando la casa por la ventana. Cierto. Los invitamos a que vengan, que nos acompañen. El evento se va a realizar el día viernes. 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde, regístrense, es previo registro. Los esperamos. Perdón, me está diciendo producciones a las 5. Es que es el nervio, licenciado. Ya estamos cansados, tenemos hambre, pero bien contentos de estar con todos ustedes. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos muchas cosas. Muchas sorpresas. Yo realmente también a usted la quiero comprometer aquí en vivo a un próximo taller de grafoscopía, grafología y documentoscopía. Es lo que nos llama la atención a bastantes. De igual manera, ¿por qué no gratuito? Para toda la gente. Sí, la claro quiero comprometer a la licenciada, entonces próximamente taller gratuito de tenemos taller, así es, tenemos taller gratuito. Estén pendientes de la página porque ahí aparecen todas las promociones. Claro, y una última sorpresa, creo que lo mejor para que todos estén pendientes es que tenemos ya el área de enfermería auxiliar. ¡Bravo! Bravo. Así es, los invitamos a que se inscriban con nosotros. Y adicional a esta sorpresa, licenciado maestro, nosotros vamos a implementar ya nuestras clases dominicales. En esta parte... ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto. En esta parte justamente del apoyo, parece que no es verdad, pero en la sociedad, maestro, tenemos a mucha gente en diferentes disciplinas. Aperturamos enfermería, derecho, psicología, pedagogía, diplomado en criminalística, bachillerato también,
¿Para qué? Para todos aquellos jóvenes, aquellos no tan jóvenes, perdón, porque nunca es tarde, maestro. No, nunca es tarde. Nunca es tarde para que vengan, estudien con nosotros y cambien su vida. Vamos a estar trabajando con mucho cariño para ustedes los días domingo. Los esperamos. Inscríbanse, pregunten, chequen la página. Tenemos promociones, además, por la apertura, becas especiales. Híjole, sí estamos echando la casa por la ventana. Sí. Pues bueno, eso sería por el momento. Todo lo que tenemos. Maestro, de nuevo, muchísimas gracias. Un honor su participación. Licenciado, muchas gracias. Muchas felicidades. Excelente proyecto. Y pues nos despedimos. Nos estamos viendo en Archivos de Investigación. No se lo pierdan. Tenemos un tema bastante interesante. Sorpresa también por ahí. Sí. Entonces, síganos en redes sociales. Muchas gracias y buenas noches.